padre, luego se reveló a Abraham. Y Dios llamó al padre. Pero el padre tenía un dolor tan grande en su corazón porque en el camino se le murió su hijo y no pudo seguir caminando. El dolor lo detuvo. Decirle al que está al lado que nada te detenga. Cuando Dios llama, Dios sabe a quién llama. ¿Usted cree que Dios se equivoca cuando llama? Si Dios conoce nuestro corazón, si Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, Dios no se equivoca. Pero claro que en el camino nos van a pasar cosas. En el camino nos van a pasar muchas cosas. Y el tema es no quedarse en las cosas que pasan en el camino, sino pase lo que pase, seguir caminando. Y como el padre se detuvo, el Señor lo llama a Abraham. Y Abraham oye la voz y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando lo saca es como empezar de nuevo, empezar en una tierra de cero, sin nada. Se fue con su esposa y con lo que tenía. Sin embargo, ¿sabe qué hizo Dios con Abraham? Lo hizo un hombre rico. Le dio animales, le dio siervos, le dio honra. Dice que todos, gracias chicos, alrededor, en el lugar donde Abraham vivía, lo respetaban y lo veían como un señor con autoridad. Porque la presencia de Dios estaba en Abraham, porque Abraham había obedecido. Abraham había obedecido a Dios. Había salido sin dudar, dejando su familia, un destierro, dejando sus costumbres, sus amigos, irse sin saber a dónde, porque Dios no le mostró una foto, no le dio un mapa, le dijo: yo te voy a llevar. Y iba guiado por Dios. Pero dice que la fe de Abraham fue contado como justicia para Dios. ¡Wow! Dios vio la fe de Abraham y le agradó. Y dice, esa fe, ese creerle Abraham, creerle a Dios aunque no veía nada. Creerle a Dios como que la palabra de Dios era la palabra segura. Le fue contado por justicia. Sus pecados fueron perdonados por eso. Y Dios dice, le prometió tierra, porque él no tenía tierra propia. A veces estaba en un lugar y se tenía que ir para otro lugar, pero un día Dios le dijo: te voy a dar la tierra. La tierra es de Dios y Dios se la da a quien Él quiere. Si usted no tiene tierra, pídasela a Dios. Y si usted es fiel con Dios, Dios le va a dar la tierra. Y usted va a decir: pero ¿cómo voy a comprar una casa? No, no es con su fuerza, es con la bendición, es con su obediencia. Dios va a mirar su obediencia y va a decir: me place darte una casa. Aunque el salario sea poco, como dijo Paula, aunque el salario no dé para comprar un departamento, pero a mí me place dártelo y te lo voy a dar. Y Dios pone las condiciones favorables a nosotros para que lo podamos hacer. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Solo que le creamos. No nos pide sacrificio, solo que le creamos. Y cuando nosotros le creemos, Dios toma el control de la economía. Dios sana la economía, porque nuestra economía está dañada por el pecado, porque el pecado dañó todo. Somos malos administradores, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ser buenos mayordomos, porque todo es de Dios. La tierra es de Dios por derecho legal, porque Él la creó. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestros hijos son de Dios, el esposo es de Dios, las mascotas que tenemos son de Dios, la vida es de Dios. Entonces cuando le decimos: Señor, todo es tuyo, solo soy administrador de lo que tú me das, dame sabiduría. Dios le da sabiduría y le da bendición. Y usted va a crecer y va a prosperar. Pero cuando Dios le da para que usted dé.
No nos da para que seamos avaros, no nos da para que guardemos y acumulemos para nosotros. No, nos da para vivir nosotros, pero para que demos, para que sepamos dar. Porque cuando damos, estamos permitiendo que Dios bendiga a través nuestro al necesitado, a otros. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa mente, una mente libre, no una mente esclava del dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando tenemos ese pensamiento, si lo que tengo es de Dios, si yo se lo doy a Dios, Dios me lo va a volver a devolver. Dios no se va a quedar con lo que es mío, solo Dios está probando mi corazón. Entonces, ¿qué cosas tenemos por delante? Quiero compartir con ustedes Mateo 14, 22. ¿Dónde tenemos nuestro pensamiento, nuestra mirada? Construirle casa a Dios en este tiempo no es fácil. ¿Qué gana tendríamos nosotros a esta altura con mi esposo de meternos a construirle casa a Dios? De afligirnos, de preocuparnos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a meternos en esto de edificarle casa a Dios? La gratitud al Señor, porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido bueno. Entonces, Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Seguimos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. A veces decimos, ¿será que el Señor nos va a entender? ¿Será que el Señor puede entender lo que me pasa? ¿Cómo estaba el Señor? Solo. A veces estamos solos. A veces las personas que nos rodean no están pensando igual que nosotros, no están sintiendo igual que nosotros. No nos entienden, no entienden tu tristeza, no entienden tu preocupación, no entienden tu cansancio, porque cada uno está en su propia situación, pensamiento. Y fíjese que el Señor tuvo un día difícil como todos los días. Jesús todo el tiempo estaba rodeado de gente. Hay que estar rodeado de gente. La carga de la gente, los demonios, que todos te quieren hablar, que todos querían que Jesús los toque, les ore. Sin embargo, era la noche, ¿y a dónde iba Jesús? Poneme el versículo 23. Él despidió a todos y no se fue a dormir. ¿A dónde se fue? A orar. Y orar significa hablar con Dios. Fue a hablar con su Padre. Necesitaba estar con su Padre y no fue con los discípulos. Porque a lo mejor los discípulos iban a hacer barullo, iban a estar como presionándolo en el que se apure en el tiempo, porque tenían hambre, porque tenían cansancio. Porque a lo mejor los discípulos no iban a permitir que él pueda tener esa libertad de hablar con su Padre. Por eso él se fue solo a hablar con su Padre. ¿Y qué habrá hablado con el Padre? ¿Le habrá hecho preguntas? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Qué hago con esto, Señor? Dirigime, ¿qué te parece? Le habrá dicho, Señor, te entrego el cansancio, te entrego el dolor, te entrego esto. Recuerda que Jesús no era de aquí abajo. ¿De dónde era? Era celestial. Lo que Jesús vivió acá abajo era algo nuevo para Jesús. Jesús en el cielo no sabía lo que era cansancio, lo que era sueño, lo que era dolor de cuerpo, porque no existe en el cielo. Él se sujetó a un cuerpo para entendernos. Por eso tiene tanta misericordia de nosotros. Y entonces dice que cuando él fue a hablar con el Padre y se tomó el tiempo que él necesitó para soltar su carga,
para oír la voz del Padre, para hablar con el Padre. Cuando termina, dice, estaba solo con su situación, solo con sus pensamientos, solo con su carga. Y entonces dice, ahora sí, en el 24, dice, y ya la barca, los discípulos se habían ido a lo que ellos conocían, lo que era habitué para ellos, el mar. Ellos vivían en una zona de mar, el mar de Galilea, de playas, de barco, de pesca, de redes. Eso era lo que ellos, su vida. Entonces ellos ya estaban en el medio del mar, disfrutando a los gritos, mirando, charlando, en sus cosas, tan distinto a lo que Jesús estaba haciendo. Y dice que de repente, dice que la barca empezó a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es normal en el mar, ¿no es cierto? Los que trabajan saben que hay días que el mar está calmo y hay días que el mar está bravo. Pero dice, el viento era contrario. Seguimos. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, esto es la madrugada, 3 más o menos de la mañana. Ya era muy tarde, diga conmigo, ya era muy tarde, no habían ido a dormir, estaban en el mar. Y Jesús estaba recién terminando de orar. No sé cuánto tiempo le llevó a orar a Jesús. No sé cuánto estuvo en la presencia de Dios Jesús. Pero cuando Él termina, dice, era la madrugada y Jesús va, sabiendo que ellos estaban en el mar, va a buscarlos. Y si ellos estaban en el mar y estaban en la barca, ¿cómo llega Jesús a ellos? ¿Busca un barco? A las 3 de la mañana, llama al vecino, ¿me podés hacer un flete, un Uber de barco? ¿Cómo llegó hasta ellos? Dice, andando sobre el mar. Lo sobrenatural se manifestó en la tierra. Ese era Jesús. Lo sobrenatural en la tierra, diga conmigo, era Jesús. Jesús era sobrenatural. Era todo hombre, pero también todo Dios. Y entonces dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Imagínense la oscuridad de la noche, lo único que tendrían la luz de la luna. Estaban allí distraídos, ellos en el barco, y de repente ven en el medio del mar alguien. No estaba nadando, estaba caminando. Una figura allí caminando. Se turbaron, tuvieron miedo. ¿Qué dijeron? Un fantasma en el mar. Habría historias de ellos, ¿no? En el mar, como hay en el campo y en tantos lados. Historias raras, ¿no? De cosas que aparecen y situaciones. Y ellos dijeron, ¿ellos en algún momento pensaron en Jesús? Diga conmigo, no. Ellos estaban en sus cosas. Ellos estaban en sus actividades. Ellos no pensaron en Jesús, pero Jesús sí pensó en ellos. Y entonces dice que empezaron a gritar. ¿Por qué gritaron? Porque tuvieron miedo. Yo creo que recién se acordaron de Jesús cuando tuvieron miedo. Dice, pero enseguida, cuando ellos gritaron pidiendo auxilio, Jesús les habló. ¿Y qué le dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Somos de llenarnos de miedo, somos de agobiarnos, somos de angustiarnos. El miedo te paraliza, el miedo no te deja enfrentar situaciones, el miedo hace que te encierres, que no quieras salir, ¿sí? El miedo hace que te encierres, que no quieras salir, que no enfrentes situaciones. Y de repente, el miedo no nos deja ver qué cerca está el Señor. Ayer cantábamos un coro que decía, tan cerca de mí, tan cerca que hasta te puedo tocar. Pero ¿cuándo podemos decir eso? Tan cerca de mí que hasta te puedo tocar. Cuando le empezamos a buscar. Cuando le empezamos a buscar tal vez en la oración, cuando le empezamos a buscar tal vez en esa alabanza, en esa adoración, lo empezamos a sentir tan cerquita.
tan cerquita, y empezamos a sentir como que Él nos da esa paz, nos deja sentir esa paz, nos da ese descanso. Es como que vamos a orar y sentimos que podemos echar, como dijo, toda ansiedad sobre Él. Podemos echar sobre Él. No echar es dejar, entregar esa carga que nos agobia, ese pensamiento que nos turba, esa angustia que es humana y que es normal, porque son las emociones. Las emociones no son malas. El problema es cuando una emoción ya nos gobierna, nos domina, cuando ese temor que tendría que haber durado unos segundos no se va, se queda. Cuando esa angustia que debía haber durado poco no se va, se queda. Porque los pensamientos alimentan esa angustia. Porque los pensamientos alimentan para que la angustia sea gigante. Y de repente perdemos de vista al Señor. Dejamos de mirarlo al Señor. Y cuando dejamos de mirar al Señor puede pasar algo. El Señor dice, no pierdan el ánimo, no pierdan las fuerzas, no bajen los brazos. Vamos, manténganse en pie. ¿Sí? Yo soy. Y ese yo soy, ¿a qué nos recuerda? ¿Se acuerda cuando Moisés tenía que ir a hablar con el faraón? El faraón era una persona tan importante, podía mandar a matar a Moisés. ¿Quién le podía hacer frente al faraón? ¿Quién le podía decir algo contrario al faraón? Sin embargo, cuando Moisés le dice, pero Señor, yo salí huyendo, maté a alguien, ¿cómo voy a volver? ¿Con qué cara? ¿Cómo yo que maté a un egipcio voy a volver a decirle al faraón, dejá salir libre a tu pueblo, un pueblo esclavo del cual él se beneficiaba Egipto? ¿Quién soy yo? Moisés no entendía que no iba en las fuerzas de Moisés, sino iba en el nombre del Señor. Y el Señor le dice, cuando Moisés le dice, ¿en nombre de quién voy? ¿Cómo me presento? ¿Qué le digo? ¿En nombre de quién? Porque también Moisés tenía miedo. Las circunstancias te dan miedo. Lo que escuchás por la televisión te dan miedo. Las amenazas, que va a faltar, que no va a haber, te da miedo. Todo eso que escuchamos, la gente que comenta, la televisión, nos ministra para mal. De si te ministra para mal. Alimenta tu miedo, alimenta tus pensamientos de desánimo. Por eso a veces es mejor apagar, no escuchar y leer la palabra. Adorar, poner una alabanza y decirle, Señor, no es el comentario de la gente, no es el ruido, el viento de la televisión, es tu palabra. Es tu palabra, es lo que tú dijiste, es lo que tú vas a hacer. Y con esa palabra podemos vencer el miedo y decir, Señor, pero tu palabra dice, pero tu palabra dice. Y dice que el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo soy. Ese es el nombre, el primer nombre con que Dios se reveló. ¿Quién es tu Dios? El gran yo soy. Ahora ese yo soy le está diciendo, yo soy todo. Yo soy el que te sano, yo soy el que te libero, yo soy el que te ayudo, el que te levanto, el que te rodeo, el que te defiende, el que te anima, el que te sana, el que te fortalece, el que alegra tu corazón. Entonces, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? Él es mi todo. Dios es mi todo. Porque cuando estuve enferma, me sanó. Cuando estuve sola, me acompañó. Cuando no tuve fuerzas y estaba cayéndome, Él me levantó. Cuando la puerta se cerró, Él la abrió. Cuando no tuve, Él me proveyó. Cuando se levantaron contra mí los enemigos, decía el salmista, Él me libró. Entonces Él es mi todo, es el gran yo soy para mí. ¿Cómo podemos contener a Dios? ¿Podemos contenerlo a Dios en una imagen? ¿Podemos contenerlo a Dios en una habitación? ¿Podemos contenerlo a Dios? No. Es imposible contener a Dios. Es que nunca terminamos de conocerlo. Cuanto más nos acercamos, más le conocemos.
Y cuanto más le conocemos, más le amamos. Porque nos maravilla su obrar. Entonces los discípulos caminaban con él, dormían todos juntos, comían todos juntos, porque Jesús era su maestro, estaba formando a la generación que iba a seguir cuando Jesús ya no estuviera. Y Jesús les hizo pasar por tantas cosas. Y uno dice, ¿por qué? Porque los tenía que formar. Tenía que sorprenderlos, tenía que ir a lo más profundo de su corazón, revertir pensamientos, trabajar con sus caracteres, infundirle fe. Y todavía no eran espirituales. Fíjese que no fueron a orar con Jesús. Si yo estaba ahí, le hubiera dicho, ay Señor, ¿puedo ir a orar con vos? ¿Y usted qué le hubiera dicho? ¿Vas a ir a orar con tu Padre? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Puedo ir, Señor, aunque sea 1 metro? Para escuchar cómo vos hablas con tu papá. Para ver qué gloria se va a manifestar. ¿Usted se imagina lo que es el Padre y el Hijo hablando? Sin embargo, no dice eso la Biblia. Dice que ellos se fueron. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Los reprende? ¿Les reclama? No, tengan ánimo, muchachos. Me enternece. Faltaba que dijeran, los vine a buscar porque era tarde. Vine a buscar a mis pequeños. Vine a buscar a mi equipo. Vine a buscar a los que caminan conmigo. Vine a buscar a los que creyeron en mí. Vine a buscarlos. ¿El Señor sabía dónde estaban ellos? Sí, sabía lo que estaban, sabía todo, sí es Dios. Pero fue a buscarlos. Y le dice, tengan ánimo. Soy yo, algo más les quiero enseñar. No teman. Vamos al que sigue. Entonces dice que le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ¿qué está diciendo? ¿Qué está dejando salir? La duda. ¿Es un fantasma o es el Señor? Pero habló. El fantasma habló y no les hizo. ¿No? No le dijo, qué ojos grandes que tenés. ¿Qué le dijo? Soy yo. Tengan ánimo. Y así todo. Escuchando la voz del Señor que le dice, si eres tú. ¿Cuántas veces Dios nos habla y dudamos? ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Será que es el Señor? ¿Será que el Señor me sanó? ¿Será que el Señor lo puede hacer? Si eres tú, manda, da la orden. De algo sabía Pedro, ¿no? Manda, da la orden. ¿Se acuerda cuando Pedro estuvo toda una noche pescando? Y vino cansado y hasta enojado, malhumorado, porque ¿cuánto pescó? Nada. Y cuando llegó cansado y enojado, el Señor le dice, vamos Pedro, echa la red. Señor, estuve toda la noche pescando y no hay peces. Estaba como los muchachos. No hay peces, Señor. ¿Qué voy a ir otra vez? Ya volví a mi casa a lavar la red y a dormir un poquito. No, Pedro, echa la red. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, en tu nombre. También había aprendido algo. Le dijo, no voy porque yo quiera ir, sino porque vos me lo estás pidiendo. Y dice que fue y echó la red. Y cuando echó la red dice que Pedro se sorprendió porque la red se llenó de pescados. De tal manera que Pedro no podía con su barca sostener esa red. Dice, la red se rompía y cerca andaba otro barco y empezó a los gritos pidiendo auxilio. Y esa barca que estaba cerca tuvo que venir y auxiliarlo a Pedro, que había estado toda la noche pescando y que no había pescado nada. Tuvo que venir porque en el nombre de Jesús echó la red y la red se llenó. Y él dice que cayó de rodillas delante del Señor, avergonzado porque había dudado. Y cayó de rodillas delante del Señor diciendo, solo Dios puede hacer este milagro, porque yo probé con mis fuerzas y vi que no se podía. Pero en tu nombre, Señor, la red se llenó. En mis fuerzas, diga conmigo, no podía. Dígalo, en mis fuerzas
no podía. Pero en tu nombre la red se llenó. Y dice que cayó de rodillas delante del Señor y dijo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fue una enseñanza para Pedro, porque Dios lo llamó a Pedro para algo. Diga conmigo, para algo. Y lo estaba formando y preparando y enseñando para lo que iba a venir. Tal vez pasaste por circunstancias pequeñas. Dios te está probando porque van a venir circunstancias mayores. Dios te está enseñando en lo poquito porque van a venir circunstancias mayores. Y vas a ver experiencias mayores. Entonces dice que otra vez Pedro le dice: manda, Señor, que yo también camine como tú caminas. Algo lo fascinó a Pedro. Pedro era distinto a los demás. Era impulsivo, era arrebatado, era así, ¿no? Como suelto, no estaba formateado, no estaba estructurado, era así. Los demás lo mirarían: este Pedro, siempre igual. Manda, Señor, que yo camine. Y dice que el Señor le dijo: vamos al otro. ¿Qué le dijo el Señor? Wow. ¿Ven? En esas conversaciones que nosotros tenemos con el Señor: Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Señor, ¿qué te parece? Señor. El Señor nos contesta. Tenemos que sensibilizar nuestro oído para oírle. Ven. Y dice que Pedro rápido descendió de la barca y comenzó a caminar también como Jesús sobre las aguas, en dirección a Jesús. ¿Caminó o no caminó? ¿Qué dice la palabra? Andaba, caminó, andaba sobre las aguas. El que sigue. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó cuando sacó la mirada del Señor? Cuando en vez de seguir mirando al que le dijo, cuando en vez de seguir mirando a aquel que estaba en pie tan cerquita de él para ayudarlo, sacó la mirada y empezó a ver la circunstancia. Soy humano, el mar es imposible, los vientos, me puedo caer, me puedo ahogar, yo no puedo estar haciendo esto. Cuando quitó la mirada, puso la mirada en el viento, dudó. Dice, y tuvo miedo. Y ese miedo lo paralizó y comenzó a hundirse, comenzó a caerse. ¡Qué desesperación! De estar parado sobre el agua comenzó a hundirse. El Señor estaba siempre en el mismo lugar, pero él se iba hundiendo. Y entonces cuando se iba hundiendo dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le dijo el Señor? Al momento Jesús extendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos que el Señor está a nuestro lado tan cerquita? ¿Por qué dudamos que el Señor nos oye? ¿Por qué dudamos que el Señor pueda hacer algo en nuestra vida? ¿Por qué dudamos? Porque somos humanos, porque por momentos dejamos de ver al Señor y recordar su palabra y llenarnos de su palabra y comenzamos a escuchar las voces que nos rodean y esas voces nos turban, esas voces nos confunden, esas voces nos desaniman, esas voces nos llenan de angustia, nos llenan de temor. Pero que en esta mañana podamos entender que el Señor nunca se fue. El Señor siempre está a nuestro lado, tan cerquita como para extendernos la mano y levantarnos. Tan cerquita. No necesitamos hacer oraciones extraordinarias. No necesitamos hacer grandes oraciones. Solamente decirle, Señor, ¿me ayudas? Ayúdame porque no sé qué hacer. Ayúdame porque no sé cómo pagar. Ayúdame porque no sé cómo resolver. Ayúdame y sácame de este dolor. Ayúdame a vencer esto que siento. Ayer decía Flavia, no te resignes. Y yo lo digo todo el tiempo, no aceptes, no te resignes.
¿Por qué estar caído cuando el Señor dice que te levanta? ¿Por qué estar triste cuando el Señor te dice que Él lleva tu tristeza y pone sobre tu vida un manto de alegría? Es que tenemos que estar más cerquita del Señor. Cuando estamos cerquita del Señor, sea sincero, estamos bien. Cuando estamos cerquita del Señor nos sentimos mejor. Cuando estamos cerquita del Señor sentimos seguridad. Cuando estamos cerquita del Señor nos sentimos amados. Cuando estamos cerquita del Señor es como que estamos más fuertes. Es que no fuimos llamados a estar lejos. Fuimos llamados a estar cerca. Fuimos llamados a estar cerca. Las actividades nos distraen. Los compromisos nos distraen. Postergamos las reuniones. No puedo por un cumpleaños, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Y nos debilitamos en la fe, nos enfriamos. Después nos cuesta orar. Hasta nos cuesta congregarnos porque rompimos el hábito. Hay gente que me dice, usted no sabe cómo me cuesta. Yo digo, voy a ir y no puedo llegar. ¿Cuánto escucharon esto? La gente lo dice continuamente y no puedo llegar porque se ataron. Estaban libres, estaban bendecidos y comenzaron a alejarse del Señor. Y empiezan a escuchar voces y empiezan a ver los vientos y se van hundiendo. Y el Señor no está tan cerquita como estaba antes. No pueden oír su voz. Y hasta por vergüenza a veces no oran. Porque ¿cómo le voy a pedir? ¿Sabe qué dice la gente? Voy a ir a la iglesia cuando esté mejor. Porque saben que le fallaron al Señor. Saben que se alejaron del Señor. Saben que no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces esta vergüenza tiene de pedirle al Señor. Debemos conocerle más al Señor. Debemos entender que Él nos espera todo el día, todos los días, que vengamos a hablar con Él, que nos tomemos ese tiempo para hablar con Él, para fortalecernos en Él, para decirle, Señor, te entrego mis miedos, te entrego mi inseguridad, te entrego mi baja estima, te entrego esos comentarios que me hicieron daño, te entrego la actitud esa, Señor, ayúdame a salir de este encierro, ayúdame a salir de este pensamiento, ayúdame a salir, ayúdame, Señor. Cierro con esto. La Biblia dice que Jesús tenía como amigos a la familia de Lázaro. Comía en esa casa. En esa casa se lo atendía. Y no solo Jesús llevaba a sus discípulos y atendían también a sus discípulos. Abrían sus casas para que la gente venga cuando Jesús venía. Eran serviciales. Sin embargo, cuando Lázaro se enferma, le avisan a Jesús y Jesús estaba a una distancia. Las distancias eran lejos porque había que caminar. Y Jesús no hace nada por emprender el camino a la casa de Betania. Se queda. Le dice a los discípulos que Lázaro está enfermo. Y los discípulos ven que Jesús no toma la iniciativa de volver, de ir a la casa de Lázaro, sino que se queda. Espera 2 días y va. Ahora Jesús sabe todo. ¿Sabía Jesús que estaba llegando tarde? ¿Sabía Jesús que la enfermedad era grave? ¿Sabía Jesús que Lázaro iba a morir? ¿Por qué no se apuró? ¿Por qué no llegó antes? Dice que cuando Lázaro llega, las hermanas amaban a Jesús, sin embargo le reclamaron. ¿Y qué le dijeron? Si hubieras estado aquí. Y el Señor le dijo una sola cosa. No se enojó, no se excusó, no dijo pinché la goma, no vino el colectivo, la sube, no la tenía cargada. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto. ¿Por qué llegó tarde? Porque había una enseñanza para la familia de Lázaro. La familia de Lázaro había escuchado muchas enseñanzas, pero faltaba una, diga conmigo, faltaba una. Faltaba la más importante, que la resurrección y la vida estaba delante de ellos. Jesús no solo era un amigo, Jesús no solo podía sanar. ¿Hasta dónde creían ellos? Hasta que Jesús lo podía sanar. Pero Jesús en ese día vino a decirle algo más. No solo lo puedo sanar, también lo puedo levantar de entre los muertos. También lo puedo levantar de entre los muertos. Jesús no llega tarde. Jesús sabe muy bien de los tiempos.
sabe de los apuros, sabe del dolor, sabe de la necesidad. Jesús llega a tiempo. Jesús escucha la oración. Nosotros tenemos que orar más. Diga conmigo, yo tengo que orar más. Porque mi papá me espera, quiere oír mi voz. Quiere que venga a contarle lo que me pasa. Quiere que venga a echar sobre él mi carga. No me quiere ver cargado, no me quiere ver triste, no me quiere ver angustiado. Quiere que venga él, que me postre delante de él y le diga: papito mío, yo te necesito. Papito mío, yo te creo. Te entrego todo lo que siento. Tú eres mi ayuda. Tú me levantas, tú me socorres, tú me sanas, tú me libras. No voy a estar angustiado, no voy a estar entristecido. No voy a permitir, Señor, que otra vez el enemigo me enferme, otra vez el enemigo me ate. No, Señor, tú me diste libertad, tú me sacaste de allí atrás y me pusiste aquí adelante, tú me levantaste y yo voy a mantenerme en pie. Decí conmigo: y me voy a mantener en pie, porque tengo la mano del Señor en mi mano y Él es el que me sostiene. ¿Qué dijo? Yo te ayudo. ¿Quién te está ayudando, hijo? ¿Quién te está sosteniendo? ¿Quién te está levantando? ¿Quién es el que todos los días tiende la mano para que no te caiga? ¿Quién es el que todos los días suelta sobre ti su presencia, su espíritu, para que no mires para atrás, para que no retrocedas para atrás? Y cada circunstancia, cada experiencia es para conocerle más. Cada experiencia es para saber más. A veces no entendemos, no dimensionamos a qué Dios nos llamó. Nosotros podemos pensar hoy: ¿por qué no edificamos la iglesia en tiempos cuando la economía estaba mejor? ¿Por qué en el momento más difícil? ¿Será que Dios le quiere hablar a los vecinos? ¿Será que cuando muchas empresas se están cerrando, los vecinos van a ver que estamos edificando, pero no estamos edificando un edificio para venderlo, no estamos haciendo ganancia, sino que estamos edificando un edificio para alabar y bendecir el nombre del Señor, el que es Señor sobre los cielos y sobre la tierra, el que es el dueño del dinero, el que es el dueño de todas las cosas, es el Señor que provee, es el Señor que nos bendice, es el Dios que nos capacita, es el Dios que nos da la fuerza. Es que esa gente tiene que saber que en esta iglesia adoramos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, que aunque no tenemos, podemos, que aunque no tenemos, podemos, que aunque no tenemos, podemos, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. Dígale: Señor, yo no tengo, pero tú me vas a dar. Tú me vas a dar. En mis manos, pone tu mano así en esta mañana, va a haber provisión. Porque tú me vas a dar para dar. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, eran esclavos. Sus espaldas, los hombres la tenían lastimada por los latigazos, porque cuando no podían más, porque no solo edificaban, sino después cuando el Señor le habla por medio de Moisés y le dice que los deje salir al pueblo de Egipto, el faraón se enoja y dice: ahora voy a agravar el trabajo, y no solo van a edificar, sino que van a tener que hacer los ladrillos. Pero como no era que íbamos a ser libres, y en vez de ser libres ahora tenemos más yugo, más esclavitud, más agobio, más trabajo. Es que ellos no estaban viendo que Dios estaba peleando por su libertad. Ellos estaban viendo el yugo, estaban viendo el cansancio, estaban viendo el trabajo, pero no estaban viendo que Dios estaba peleando con demonios por su libertad. Y cuando salen libres, el Señor le dice: momentito, porque antes de irse los egipcios los van a tener que bendecir. Los egipcios van a tener que darle riquezas, porque no van a salir pobres, van a salir bendecidos. Y dice que cada egipcio salía y le daba a los judíos ropa que los judíos no tenían. Si eran esclavos, ¿qué ropa tenían? Las manos endurecidas por el trabajo, las espaldas marcadas por los látigos, flacos de hambre. Sin embargo, dice, traían vestidos, traían jarras, bandejas de oro y de plata, que en ese tiempo valía mucho, se canjeaba por cosas. Les trajeron oro. Los esclavos, diga conmigo, salieron prosperados, salieron bendecidos.
Y es una locura porque uno dice, salieron al desierto y el desierto era camino de gente que robaba. En el desierto se encontraban con gente que los podía robar, porque eso se veía en el desierto. Y salieron con su ganado, con lo que tenían, y con oro, y con plata, y con vestidos, y con joyas, dice zarcillos, aros, collares. ¡Qué locura! Pero nadie les robó nada, porque era la bendición y el plan de Dios sobre su pueblo. Y Dios lo llevó, hasta que llegó el momento que dijo: ahora quiero que me edifiquen casa. Ahora quiero que me levanten una carpa. Cada uno de ustedes tiene una carpa. Ahora quiero una carpa para mí, un santuario para mí, donde yo venga y descienda con mi gloria en medio de mi pueblo. Pero quiero una carpa que tenga oro, la mejor madera, bañada en oro. Bañada en oro en el desierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Traigan lo que ustedes tienen. ¡Ah! Lo que nosotros tenemos. Decirle al que está al lado: lo que nosotros tenemos. Sí, porque ustedes tienen, le dijo Dios. Porque ustedes tienen, porque yo les di primero. Y de lo que ustedes tienen, tráiganme a mí. Así que ¿desde cuándo Dios nos viene enseñando esto? Diga conmigo: desde el principio. Desde que llamó a los que iban a ser su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Tráiganme, háganme en la mejor carpa donde mi gloria pueda descender. Y dice que ellos traían voluntariamente, hasta que llegó un momento en que el que era encargado de esa construcción le dijo a Moisés: ya no traigan más, hay demasiado. ¿Quedaron pobres los judíos? No. Dios los probó. Dios probó su corazón. Dios le dio una orden y ellos obedecieron. El Señor tuvo su santuario donde su gloria descendía y ellos fueron bendecidos. Tenemos que conocer a este Dios a quien servimos. Un Dios que nos enseña. Cada oportunidad es para que Dios se revele de una manera diferente. Ponte de pie en esta mañana. En este tiempo Dios te quiere prosperar. En este tiempo Dios te quiere bendecir. ¿Y cómo lo va a hacer, pastora? En la edificación de la casa. Cuando vos le traigas al Señor, cuando vos de corazón le des al Señor, Dios te va a sorprender y te va a liberar de deuda. Dios te va a sorprender y te va a abrir esa puerta que por tiempo estuvo cerrada. Dios te va a sorprender y te va a bendecir. Y vamos a mostrar que Dios es Dios todopoderoso, que bendice a su pueblo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Hay tantos testimonios para contar. Me vienen tantos testimonios y ustedes los conocen. Y sería bueno que el que tiene un testimonio un día venga y diga: pastora, yo tengo un testimonio, lo puedo compartir, porque va a ayudarle a la fe de otro. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso. No es un Dios que debe, no le debe nada a nadie. Es un Dios que nos habla y hay que creerle, porque cuando le creemos desatamos los milagros. Pedro dijo: ¿puedo ir, Señor? ¿Puedo yo también caminar como tú caminas? Sí, Pedro, ven. Ven en esta mañana, levanta tu mano. Ven al Señor en esta mañana, ven con tu fe, ven con tu necesidad, ven. Agárrate fuerte de la mano del Señor y decirle: Señor, yo quiero ese ánimo que vos tenés para mí. Yo quiero, Señor, esa fortaleza que vos tenés para mí. Yo quiero esa enseñanza que vos tenés para mí. Yo quiero lo que... Ay, aquí, tarabacá. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender de ti. El que está pasando por un proceso, mira, el proceso se termina. El proceso no dura toda la vida. El proceso se termina. Y cuando el proceso se termina, ¿sabes qué? Vas a ver que todo lo que esperaste, que todo lo que pediste, viene. Viene todo junto. Viene todo junto. Porque Dios oyó tu oración.
Porque Dios vio tu corazón. Que tu corazón esté pegado al cielo. Que tu mirada esté puesta en el Señor. Es un tiempo donde Dios quiere manifestarse en su casa y mostrarnos que para Dios no hay nada imposible. Si podemos hacerte casa a ti, Señor, también tú puedes hacer todas las demás cosas. Dice, si nos dio al Hijo, no nos dará con el Hijo también todas las demás cosas. ¿Qué será que es imposible para vos? ¿Qué será que es difícil para vos en esta mañana? Decirle, Señor, reprendo el imposible. Reprendo aquello que parece difícil. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que sea difícil. No hay nada que sea imposible. Ponemos delante de ti cada hogar, cada necesidad, cada empresa, cada negocio. Ponemos delante de ti, Señor, aquellos que no tienen trabajo en esta mañana. Ponemos delante de ti el proyecto y declaramos, Señor, que tu mano se agiganta, que tu mano en este tiempo se hace poderosa, que tu mano buena en este tiempo va a soltar los recursos, que tu mano poderosa en este tiempo nos va a sorprender, que la bendición va a venir, que los recursos van a venir, que la multiplicación se va a ver. Oramos, Señor, por milagros, pero trabajamos, Señor, también y obedecemos también. Y somos fieles con nuestras ofrendas, y somos fieles con nuestros diezmos, y somos fieles con los pactos, porque queremos ver los milagros en nuestra casa. Queremos ver los milagros en nuestra familia. Queremos ver los milagros, Señor. Padre, mira en esta mañana. Mira, ayúdale en la fe, Señor. Ayúdale en la fe a aquellos que se están hundiendo. Ayúdale en la fe a aquellos que han quitado la mirada. Ayúdale en la fe en aquellos, Señor, que han perdido la fuerza, que están en desánimo. Padre, reprendemos el desánimo, la debilidad, el temor, la duda, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu viene sobre nosotros, que en esta temporada te vamos a conocer como nunca antes, que va a ser la oportunidad de Dios para prosperar cada familia, que va a ser la oportunidad de Dios para bendecir cada familia, que va a ser la oportunidad de Dios para abrir puertas nuevas, que va a ser la oportunidad de Dios para llevarnos experiencias nuevas. Estamos entrando en un tiempo, en una temporada donde vamos a caminar sobre aguas que nunca hemos caminado. Decirle, Señor, voy a caminar por aguas que nunca caminé. Voy a tener experiencias que nunca tuve, pero la mirada puesta en ti, la atención puesta en ti, cerquita tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le adoramos al Señor. Le adoramos al Señor. Si hay alguien, te adoramos, Señor. Si hay alguien que en esta mañana necesita, pase corriendo, abrácese al Señor, abrácese al Señor. Si alguien necesita sentirlo cerquita al Señor, abrácese en esta mañana, venga, adórele, busque su propia experiencia, busque tocarlo al Señor, busque sentirlo al Señor, provóquelo con su fe, provóquelo con su adoración, con su alabanza. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo en cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cántale con el corazón, cántale con el corazón. Quiero verte, quiero sentirte, quiero tocar. En mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cerquita está de mí, cerquita está el Señor para oírme, cerquita está el Señor para tocar, cerquita está el Señor para ayudarme, para tender su mano. Yo no estoy solo. Tengo un Dios que me ama. Para que crezcas tú. Tengo un Dios que me ayuda. Tengo un Dios que me socorre. Yo quiero más de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Quita del corazón lo que no te agrada. Reprendemos la duda, reprendemos el temor. En el nombre de Cada Jesús. día seré más como tú. Quebranta mi
quebranta